hermano, qué gusto me da de acercarme a usted a través de estas grabaciones para que ustedes nos escuchen. ¿Qué significa ser cristiano en realidad? Muchos dicen, yo soy cristiano, pero en realidad lo son. Para ser cristiano tenemos que conocer primeramente la vida de Cristo, conocer a Dios, saber de qué manera actúa Dios, cómo quiere Dios que nosotros nos comportemos, de qué manera nos va a guiar hacia llevar una vida en este mundo corrupto, cochino. Cómo separarnos de la gente que en realidad no vale la pena estar junto con ellos porque hablan grosería, lisura y tienen una manera de vivir desagradable. Drogaditos, borrachos, alcohólicos, mentirosos, engañadores, defraudadores, hacen unas barbaridades. Y dice que son cristianos. Y uno dice, yo soy cristiano, soy católico, apostólico y romano. Romano no eres porque son paganos, todos son, le gusta esto de pedir a los santos, hablar con los muertos, llevarle incienso y un montón de cosas. Bueno, romano lo puedes hacer, eso es cualquier persona. ¿Qué significa ser cristiano? Te quiero hablar con la palabra de Dios. Lo que debemos saber, hermano, tú y yo, vivimos preocupados y con muchos problemas en esta sociedad tan complicada. Muchas veces parece que no hay solución para ellos. Sin embargo, en medio de todo, tenemos una buena noticia para ti y para mí. Queremos que conozcas 6 realidades que te ayudarán a superar con éxito el problema esencial. El problema esencial que tienes como ser humano y tener seguridad y tranquilidad en tu vida. Estas 6 realidades las encontrarás numeradas a lo largo de todas de estas importantes medidas que te vamos a explicar. Toda bíblica. Primero, Dios, el creador de todas las cosas, te ama y porque te ama te busca. ¿Entiende? Dios, el creador de todas las cosas, te ama y porque te ama te busca. No es un Dios despreocupado de su creación, no, Él te busca. Y esto podemos ver en el pasaje bíblico de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Comprendes? No tengas miedo ni vergüenza. Dios sabe que tú eres un esclavo y Él entiende estas cosas, por eso es que te está comunicando. El Creador, por sobre todo, es santo. Acá te está explicando quién es Dios. Dice así, pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivan en la ignorancia. Escuchen, pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 14 versículo 16. Ya saben por qué deben comportarse y ser santos. 2. El ser humano. El ser humano fue creado por Dios y se realiza plenamente cuando vive en unión con su Creador. El ser humano fue creado por Dios y se realiza plenamente cuando vive en unión con su Creador. Veamos en Génesis capítulo 1 versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ahora, sin embargo, su situación actual no le permite reclamar derecho alguno a Dios. Y está perdido, estás en el pecado, estás perdido.
Y dice la palabra así en Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estás destituido de la gloria porque el pecado te separa. B. Estás separado de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles las espaldas para no escucharlos. ¿Ah? ¿Escuchan? Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. C. Está condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el hombre amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. San Juan capítulo 3, versículo 19. D. Está muerto espiritualmente. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado traía la muerte, pero Jesús, esta dádiva eterna, te trae la salvación. Mi querido amigo, vamos a entrar al punto 3. Jesucristo. Dios se hizo hombre en Jesucristo para restaurar la armonía perdida. Escucha, Dios se hizo hombre en Jesucristo para restaurar la armonía perdida. San Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios reveló su amor por nosotros en la muerte redentora de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestro pecado, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Dios nos dio la vida. San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Sigamos. 4. Mi respuesta a Jesucristo. Ahí está. Después de haber escuchado todo esto, tu respuesta. Necesito arrepentirme de mis pecados. Necesito cambiar mi actitud para con Dios. Estar dispuesto a dejar el pecado y agradar a Dios. Decirle no al pecado y sí al Señor. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia divina. Escucha y graba. Debo reconocer quién soy en la presencia de Dios y quién puedo llegar a ser por su gracia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Debo aceptar el regalo de Dios. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Gloria al Señor. Debo creer en Jesucristo. San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto le digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Debo recibir a Cristo en mi corazón, pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12. Solo la aceptación
teórica de los hechos no hace a una persona cristiana. Es necesario creer, recibir, llegar a ser. Llegamos a ser cristianos cuando Cristo, por invitación nuestra, entra en nuestra vida y ocupa el centro de ella. Invita a Jesucristo, tú, yo. Eterno Dios, reconozco humildemente que tú eres Dios. Confieso que con mi vida de pecado te he ofendido continuamente, que soy culpable de hacer lo malo, que mis pecados me han separado de ti y que no hay en mí nada que me recomiende delante de ti. Creo firmemente que diste tu vida en la cruz por mis pecados, padeciendo por ellos en tu propia carne y sufriendo en mi lugar la condenación que ellos merecían. He meditado el costo de seguirte sinceramente, me arrepiento y vuelvo la espalda a mis pecados pasados. Estoy dispuesto a rendirme a ti como mi Señor y Maestro. Ayúdame, Señor, a no avergonzarme de ti. Así pues, ahora vengo a ti. Creo que por largo tiempo has estado esperando con paciencia ante la puerta de mi corazón que yo mantenía cerrada. Ahora la abro. Entra, Señor Jesús, y sé mi Salvador y mi Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Lo estamos viendo.